Continuar con las clases de biología y en la última clase estábamos hablando de la célula y la célula la habíamos definido como la unidad mínima que van a presentar todos los seres vivos. Entonces, habíamos hablado que hay dos tipos de células, teníamos las células procariotas y las células eucariotas. La principal diferencia de estas dos es que la célula procariota, habíamos comentado que tiene ausencia del núcleo y que la célula eucariota va a presentar núcleo, va a tener presencia de núcleo. Entonces, los organismos o los seres vivos que van a presentar célula procariota se conocen como las bacterias y los organismos que van a presentar célula eucariota pues son más variados. Tenemos a los animales, tenemos a las plantas y también tenemos a los hongos. Entonces, con este tema podemos entrar al que sigue, que lleva por nombre el metabolismo. El metabolismo lo vamos a definir como serie de reacciones químicas que tienen el propósito de obtener energía y nutrición para los seres vivos. Entonces, el metabolismo tiene la función de generar energía y nutrición para que los seres vivos puedan continuar llevando a cabo todas sus reacciones, tanto químicas como biológicas. Cuando hablamos de energía, como que siempre solemos relacionar energía como con estoy cansado, tengo sueño, no estoy como poniendo atención, ¿no? A la clase, a mis actividades. Pero biológicamente la energía va más allá de eso. Cuando en biología y en metabolismo hablamos de energía, también hablamos de la energía que se necesita para que los organismos puedan llevar a cabo todos sus procesos biológicos. Por ejemplo, el respirar, el poder mover los músculos, mover esos músculos tanto voluntarios como involuntariamente. Entonces, cuando hablamos de energía, hablamos de todo un tema más complejo de lo que siempre solemos visualizar. Entonces, el metabolismo, ese es su objetivo, formar energía y nutrición para que los organismos, para que los seres vivos puedan llevar a cabo todas sus acciones cotidianas. Cuando hablamos de metabolismo, tenemos que hablar de dos principales procesos metabólicos. Dentro del tema de metabolismo, vamos a tener dos tipos de procesos metabólicos. Tenemos uno que se llama el anabolismo y tenemos otro proceso que se llama el catabolismo. El anabolismo, vamos primero con el anabolismo y después ya vamos a ver qué es el catabolismo. El anabolismo se define en palabras más sencillas cuando vamos de algo muy simple a construir algo más grande. Entonces, el anabolismo se define como la construcción de moléculas. El anabolismo es la construcción de moléculas. Vamos de algo muy sencillo, de algo muy simple, a algo más complejo, es decir, algo más grande. El anabolismo también se define como un proceso endergónico. Se define como un proceso endergónico. Cada vez que veamos la palabra ende o endo, como aquí está ende, entonces, ende o endo significa hacia adentro. Entonces, el proceso endergónico se define como el proceso donde va a ocurrir el almacén de energía. Es decir, toda la energía se va a almacenar, se va a guardar para que se pueda llevar a cabo los procesos metabólicos. El anabolismo casi siempre se identifica porque presenta las palabras o las palabras síntesis y también las palabras génesis. Ambas palabras significan la formación de algo nuevo. Por ejemplo, tenemos
el proceso de fotosíntesis, ¿no? Por el contrario, el catabolismo sería lo contrario. Vamos de algo muy grande, de algo muy complejo, para hacerlo cada vez más simple. Entonces el proceso catabólico se define como el proceso de destrucción de las moléculas. El proceso catabólico se considera que es un proceso exergónico y el prefijo exe o exo significa afuera. Entonces, el proceso exergónico también se puede definir como el proceso de liberación de energía. Las palabras que se presentan con mayor frecuencia para los procesos catabólicos es la palabra acción y la palabra lisis, y ambas se van a significar lo mismo, que va a ser ruptura. Por ejemplo, uno de los procesos que vamos a ver después es la glucólisis. En la glucólisis, pues aquí ya tenemos la terminación lisis, ¿no? Entonces, el anabolismo, en pocas palabras, es la que va a construir y el catabolismo va a ser el proceso que va a destruir. Siempre les digo que se imaginen lo siguiente. Imagínate que te compras un Lego. Entonces todos los Legos, pues siempre vienen las piececitas y las instrucciones para poder armar esa pieza. Em, Cuando compras un Lego y lo sacas de su caja, pues van a venir todas las piececitas, ¿no? Conforme tú vas armando ese Lego, pues cada vez vas a ir construyendo la pieza y cada vez se va a ir viendo más compleja. Entonces, armar un Lego sería un proceso anabólico, porque vamos de piezas muy sencillas y piezas separadas para cada vez irlas armando, construyendo y al final tener un Lego pues más grande, ¿no? Y vamos a imaginar que colocaste tu Lego, pero pues no sé, pasaste y lo tiraste. Entonces, destruir ese Lego sería ir de las piezas que están totalmente armadas a tener las piezas por separado, porque pues, se te cayó al suelo. Entonces, la destrucción de ese Lego sería un ejemplo de un proceso catabólico, ¿no? Nada más para que podamos imaginar más sencillo esta cuestión de lo que es algo anabólico y que es algo catabólico. Entonces, el anabolismo es este proceso de construcción de algo muy simple a algo muy complejo, y el catabolismo es este proceso de destrucción, que vamos de algo muy complejo a algo más simple. Entonces, antes de igual entrar al proceso que vamos a ver en esta clase, tenemos que definir algunos conceptos que son clave para poder entender los temas que vamos a ver a continuación. La energía, como ya lo dijimos hace ratito, la energía es lo elemental que busca el proceso de metabolismo. Entonces, la energía es aquella molécula, es una molécula química que va a ser la responsable de formar este proceso energético. Esa molécula química lleva por nombre ATP. El ATP significa adenosín trifosfato. Entonces, nada más para entender qué significa adenosín trifosfato, pues tri significa 3 y fosfato viene del fósforo, que es un elemento químico. Entonces, trifosfato significa que vamos a tener 3 moléculas de fósforo. Estas 3 moléculas de fósforo van a estar conectadas a algo que se llama adenosín. Y el adenosín, como ya vimos también en la primera clase, suena mucho o muy similar a adenina. Y la adenina habíamos comentado que es una base nitrogenada.
Es una base nitrogenada que presenta el ADN y también el ARN. Esta base nitrogenada es una base que se conoce como base púrica, ¿no? Y la adenina, pues siempre la vimos con la letra A. Entonces, adenosín, pues viene de esto, de adenina, pero es una adenina conectada con un azúcar. Entonces, a esta combinación de azúcar más adenina, pues se le llama adenosín. Em, entonces, ¿qué es el ATP? El ATP es una adenina conectada a un azúcar que ambas conectadas a tres grupos fosfato, es decir, a tres moléculas donde se presenta el fósforo. El ATP es lo esencial, es la molécula más importante para los procesos energéticos y para los procesos metabólicos de los seres vivos. El ATP también la puedes encontrar con el nombre de la moneda energética, porque el ATP es aquella molécula que nos va a proveer de toda la energía necesaria para los seres vivos. Em, para entender esta cuestión, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Imagínate que pues pones a cargar tu teléfono durante toda la noche, ¿no? Y entonces, ese teléfono, tu teléfono, si lo dejas cargando toda la noche, pues va a llegar al 100%. Conforme tú vas usando el teléfono durante el día, pues es normal que esa pila se empiece a descargar y entonces al final del día vas a tener tu pila al 0%. Pero pues una vez que tu teléfono se descarga, pues no es como que lo tires y vayas a comprar uno nuevo, ¿no? Cuando le acaba la pila a nuestros dispositivos, pues lo que volvemos a hacer es recargarlos. Entonces del 0% lo recargamos al 100%. Cuando tenemos nuestra pila al 100%, a eso se le conoce como el ATP. Entonces quiere decir que el ATP es cuando la molécula se encuentra o está cargada de energía. Y conforme vamos ocupando esa energía en los procesos biológicos, esa energía se va desgastando hasta que llega al 0% y a eso se le conoce como ADP. El ADP significa adenosín difosfato. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ATP y el ADP? Que el ATP significaba adenosín trifosfato, es decir, que tiene tres grupos de fósforo unidos a un adenosín. Y el ADP significa que tenemos un grupo adenina conectado a un azúcar, pero en vez de estar conectado a tres, como acá arriba, va a estar únicamente conectado a dos. Porque di significa dos, entonces tenemos una y dos moléculas de fósforo. Es muy común que en los exámenes preguntan cómo se denomina cuando la molécula de energía se encuentra descargada y entonces la respuesta sería ADP. Y si te preguntan cómo se denomina la moneda energética o cómo se denomina cuando la molécula se encuentra cargada de energía, pues se va a llamar el ATP. Entonces, para que entendamos esto más rápido, cuando la molécula está llena de energía, se llama ATP. Y conforme se va ocupando ese ATP, pues se va desgastando la energía hasta llegar a lo que conocemos como ADP. Y entonces el ADP se tiene que volver a recargar para volver a formar ATP. Y entonces este proceso ocurre todo el tiempo, las moléculas todo el tiempo se encuentran cargando de energía, pues para que podamos llevar a cabo estos procesos metabólicos que vamos a empezar a estudiar. Es importante también que entendamos que es una cuestión como de reciclaje, ¿sabes? Entonces, todo lo que en un momento estuvo cargado, pues se tiene que descargar y posteriormente se tiene que volver a cargar. Y eso lo realizamos pues de forma natural, de nuestro cuerpo lo realiza de forma constante y es gracias a eso que nosotros podemos continuar existiendo, podemos realizar todas las acciones diarias que involucran pues el ser un organismo, el ser un ser vivo. Otro concepto que es clave son los procesos de nutrición.
Para obtener esa energía, para obtener esa nutrición, existen dos tipos. Tenemos el proceso autótrofo y tenemos el proceso heterótrofo. El proceso autótrofo se define como la forma de nutrición donde los organismos fabrican su propio alimento. Por ejemplo, las plantas. Las plantas son autótrofas porque las plantas realizan su alimentación únicamente con algunos requisitos que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando el organismo puede llevar a cabo su propia alimentación, se le llama autótrofo. Pero cuando el organismo necesita formar nutrición de forma externa, donde los organismos consiguen su nutrición de forma externa, a eso se le conoce como heterótrofo, por ejemplo, los animales, donde nosotros estábamos incluidos. Nosotros, seres humanos, no podemos fabricar nuestro propio alimento. Si nosotros nos queremos alimentar, pues tenemos que ir a conseguir el alimento de forma externa. Es decir, tenemos que ir al Walmart, tenemos que ir a comprar la carne, cocinarla, consumirla, ¿no? Nosotros, los seres humanos, somos los únicos animales que tenemos que trabajar, ¿no? Y sufrir para conseguir alimento. Pero, pues todos los demás animales, pues cazan, ¿no? Por ejemplo, si un lobo tiene hambre, pues nada más se va a buscar un conejo y se lo come y ya, ¿no? Si una ballena tiene hambre, pues nada más abre su boca, entran los peces y se los come. Pero a lo que quiero llegar es que los heterótrofos tenemos que buscar nuestro alimento de forma externa y los autótrofos lo pueden fabricar pues nada más por estar existiendo, ¿no? Entonces, con este entendimiento podemos entrar al primer proceso metabólico que vamos a estudiar en esta clase, que lleva por nombre la fotosíntesis. La fotosíntesis es el primer proceso metabólico que vamos a ver y en la próxima clase vamos a ver otros procesos metabólicos que son igual de relevantes para este tema de metabolismo. Entonces, en la fotosíntesis tenemos que primero explicar de dónde viene la palabra fotosíntesis. La palabra foto significa luz y como ya lo comentamos, la palabra síntesis significa formación o producción. Entonces, fotosíntesis se puede entender como el proceso de formación de alimento para las plantas, algas y cianobacterias, que cabe destacar que las cianobacterias, como ya lo habíamos comentado, son las únicas bacterias que realizan fotosíntesis. Eh, Proceso de formación de alimento para las plantas, algas y cianobacterias a través de la luz. Es así como se define la fotosíntesis, un proceso metabólico que se va a encargar de fabricar alimento para estos organismos, donde se incluyen las plantas, todo tipo de plantas, las algas y unos organismos que se llaman cianobacterias. Y como lo llegamos a platicar en la primera clase, las cianobacterias son los organismos que son bacterias y que pueden llevar a cabo estos procesos de fotosíntesis. Entonces, ¿cómo se realiza este alimento? Pues a través de la absorción de la luz. Una forma más sencilla y de la forma en la que lo llegan a preguntar en los exámenes es que la fotosíntesis también se define como el proceso
de absorción, es decir, absorber la energía luminosa y transformarla a energía química. Entonces, el proceso de fotosíntesis es pasar de energía luminosa a energía química. Vamos a empezar a ir dando características de este proceso para que se nos sea más fácil poderlo estudiar. Y las características es que es un proceso, anabólico. Es decir, vamos a ir de algo muy simple a algo muy complejo. La fotosíntesis requiere de energía lumínica, que casi siempre la fuente principal, o 99% de los casos, es la fuente del sol, una fuente natural, y también requiere de una fuente de carbono. Es decir, para que la fotosíntesis pueda ocurrir, necesita del carbono, y el carbono es un elemento químico que se representa con la letra C. Entonces, tenemos que ver lo que se llama la reacción. La reacción general de la fotosíntesis. La reacción general de la fotosíntesis es una reacción química, y ya después en química vamos a ver qué es eso de reacción. Es una reacción química donde se va a presentar ingredientes que necesitan relacionarse entre ellos para dar lo que se llama productos. Entonces, una reacción química, nada más para tener ese entendimiento, se compone de tres partes: reactivos que van a interactuar entre ellos, una flechita que indica la orientación hacia donde ocurre la reacción, y esos reactivos van a dar productos. Entonces, los reactivos siempre están del lado izquierdo y los productos siempre van a estar del lado derecho. Entonces, la reacción general de la fotosíntesis es la siguiente. Para que pueda ocurrir este proceso de fotosíntesis, pues como toda planta necesita agua, H2O. Entonces toda planta necesita de este compuesto de agua. A ese compuesto de agua se le va a sumar un compuesto que se llama CO2, que se llama dióxido de carbono. Cuando el agua y el dióxido de carbono se combinan y además de por medio existe la energía lumínica, se va a formar los productos de la fotosíntesis, que son dos. Vamos a formar algo que se llama C6H12O6. Y la C6H12O6 es un compuesto sumamente importante tanto en química como en biología. C6H12O6, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno, se le va a llamar glucosa. Y la glucosa, si nos acordamos, es un carbohidrato, es decir, es un azúcar. Entonces, las plantas se alimentan de azúcar. ¿Qué azúcar? Pues la glucosa. Y entonces es aquí cuando forman esa comida, ¿no? Es aquí donde cuando forman su fuente de alimento y por lo tanto su fuente de energía. Y además, las plantas, las algas y las cianobacterias nos regalan O2, es decir, nos regalan oxígeno. Esa es la reacción general de la fotosíntesis. Es muy común que la pregunten en los exámenes. Te preguntan, ¿cuáles son los reactivos de la fotosíntesis? Y bueno, los reactivos sería la presencia de agua y la presencia del dióxido de carbono. Y si te llegaran a preguntar cuáles son los productos de la fotosíntesis, C6H12O6, que se conoce como glucosa, y O2, que es oxígeno. Entonces, más adelante vamos a hablar de esto, cuestión, ¿no? Del dióxido de carbono y dónde se forma y todo eso, pero pues no es tan complicado, o sea, no es tan complicado.
¿Quién produce el CO2? Pues nosotros, los animales, ¿no? Nosotros respiramos oxígeno y exhalamos CO2. Y entonces cuando nosotros exhalamos ese CO2, sale a la atmósfera, sale al aire. Y entonces quienes aprovechan ese CO2 pues son justamente las plantas, las algas y las cianobacterias, porque el agua y el CO2 son de sumamente relevancia para poder llevar a cabo este proceso de la fotosíntesis. Si no tuvieran estas moléculas, si no tuvieran estos compuestos, difícilmente se podría llevar a cabo la fotosíntesis. Pero cabe destacar que lo esencial para el proceso de la fotosíntesis es la presencia de la energía luminosa, que casi siempre, te digo que casi el 99% de los casos, esa energía va a provenir del sol. Entonces, la fotosíntesis la podríamos entender que es un proceso dependiente de la energía solar, ¿no? Porque pues el día que se apague el sol, pues todo este proceso se va a ver cancelado, ¿no? Entonces, esta es la reacción general de la fotosíntesis y lo que veríamos a continuación pues sería cómo ocurre este proceso de la fotosíntesis. Si nos acordamos de nuestra clase de la célula, estábamos hablando que la célula va a presentar algo que se llama los organelos. Y los organelos los definimos como las partes de la célula y que cada organelo cumple una diferente función. Vimos un montón, por ejemplo, vimos el núcleo, vimos la vacuola, vimos el citoplasma, vimos el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, el liso, y hubo uno que destacamos que solo lo presentan la célula vegetal. El organelo que solo presenta la célula vegetal, habíamos comentado que se llama cloroplasto. El cloroplasto es un organelo exclusivo, es decir, que solo lo va a presentar la célula vegetal. ¿Y quién presenta célula vegetal? Pues ya habíamos comentado que, por ejemplo, las plantas o también las algas. Entonces, el cloroplasto es una estructura única y exclusiva de este tipo de organismos. El cloroplasto se define como el organelo responsable de la formación o del proceso, responsable del proceso de la fotosíntesis. Entonces, gracias al cloroplasto es que la fotosíntesis puede ocurrir. ¿Quién presenta cloroplasto? Pues nada más los organismos que presenten célula vegetal. ¿Y quién presenta célula vegetal? Pues las plantas y las algas. El cloroplasto, te voy a mandar todos una imagen con un archivo donde viene justamente el resumen de esta clase, pero viene el esquema del dibujo de cómo se ve el cloroplasto. El cloroplasto se va a presentar como una estructura ovoide, es decir, se ve como si fuera pues sí, un círculo. Ese círculo va a tener dos capas, entonces las características del cloroplasto es que va a presentar una doble membrana. Que presente una doble membrana significa que va a tener mayor protección. Esa es la ventaja de que el cloroplasto tenga una doble membrana. Va a tener mayor protección. ¿Y el por qué tiene doble membrana? Es decir, dos capas, una capa y dos capas. Pues también es muy sencillo de poder entender. Las plantas y las algas, como ya habíamos comentado, pues viven allá afuera, viven en condiciones extremas, ¿no? Viven situaciones muy complejas, viven ausencia de agua, estrés hídrico, viven contaminación, viven un montón de cosas. Entonces, su cloroplasto, que es la fuente de la formación de su alimento, porque pues es ahí donde ocurre la fotosíntesis, pues tiene que estar muy bien asegurado.
Es decir, las plantas y las algas necesitan asegurarse de que ese cloroplasto va a poder aguantar las condiciones extremas o las condiciones externas del ambiente. Por ejemplo, si llueve a granizos, pues que el cloroplasto no se vaya a romper. Porque si el cloroplasto se llegara a romper, pues las plantas ya no tendrían con qué hacer su alimento. Y si las plantas ya no tienen con qué hacer su alimento, pues se van a morir, ¿no? Se van a morir de hambre, lo podríamos pensar de esa forma. Entonces, el cloroplasto es una estructura exclusiva de la célula vegetal que se va a encargar de hacer la fotosíntesis. Tiene como característica tener una doble membrana y ese cloroplasto va a tener dos partes. O sea, si nosotros pudiéramos abrir ese cloroplasto, va a tener dos partes. Vamos a observar que el cloroplasto presenta como un tipo de láminas o un tipo de sacos, ¿no? Em, Aquí tenemos un esquema del cloroplasto. Todas estas cositas que se ven como unas tortillas, unos pastelitos, se les llama tilacoides. Entonces todo lo que tengamos aquí, este esquema como de saquitos apilados, se va a llamar tilacoide. Y esos tilacoides van a estar internos dentro del cloroplasto y lo que va a estar alrededor de esos tilacoides es como una gelatina, como si fuera una agüita. Y esa agüita se va a llamar estroma. Esta línea que está aquí que apunta como a la nada, no es que apunta a la nada, sino de que está apuntando a la gelatinita que está alrededor de los tilacoides. Como podemos ver, aquí también están las dos capas. Tenemos la membrana interna y tenemos la membrana externa. Por eso digo que el cloroplasto se compone de dos capas. La capa que está afuera y la capa que recubre lo que está adentro. Tenemos otros conceptos, pero ahorita ya no son relevantes para lo que lo necesitamos, para la condición del examen. Lo que más importa es esta cuestión del estroma y del tilacoide. Entonces, ya tenemos las dos capas, como ya vimos, ahí el cloroplasto tiene dos capas. Y dentro de esas capas, en lo profundo del cloroplasto vamos a tener como estos sacos que se van a llamar tilacoides y la gelatinita que va a estar alrededor de esos tilacoides se va a llamar estroma. Y en el tilacoide y el estroma son de suma importancia porque vamos a presentar diferentes cuestiones. Antes de pasar a ver ese proceso de cómo ocurre la fotosíntesis, es importante mencionar que en el tilacoide, es decir, estas bolsitas apiladas, se va a almacenar un pigmento fotosintético. Un pigmento fotosintético se podría definir como una molécula que va a dar color y que además es la que va a recibir la luz, es la que va a captar la luz. Este pigmento fotosintético se conoce como clorofila. Esta es una pregunta muy común de los exámenes porque preguntan ¿en qué parte del cloroplasto se almacena la clorofila? Y la respuesta sería en el tilacoide. Entonces, la clorofila que se almacena en el tilacoide y el tilacoide es una estructura del cloroplasto, tiene dos funciones. La primera función es la de absorber la energía luminosa. Entonces, gracias a la clorofila es que puede ocurrir la fotosíntesis, porque es ahí, es en este pigmento, en estas moléculas, donde se va a absorber toda la energía del sol. Y la segunda función de la clorofila es dar el color verde. Si las plantas son verdes, es por la presencia de clorofila. Em, si nosotros vemos una planta, ¿dónde se vería más verde? Pues la respuesta sería muy sencilla. Lo que se conoce como tallo y lo que se conocemos como hojas. Entonces, lo que es el tallo y las hojas es donde tenemos mayor cantidad de clorofila, porque es ahí donde se ve más, más verde. Si tú ves una planta, donde se ve más verde siempre es en el tallo y en las hojas. Entonces, por consecuencia, como es ahí donde tenemos mayor clorofila,
Tanto en el tallo y en la hoja es donde se va a llevar a cabo mayor cantidad de fotosíntesis. En el tallo, en las hojas es donde se lleva a cabo mayor proceso de fotosíntesis y entonces es por ese motivo que es ahí donde se ve más verde. No significa que, por ejemplo, en la raíz no se realice fotosíntesis. Se realiza, pero en cantidades muy, muy pequeñas y realmente no es como tan útil. Las raíces tienen otra función. Tienen la función de absorber agua, tienen la función de anclarse al sustrato, o sea, al suelo. Y por eso las raíces también son de colores opacos, o sea, son colores cafés, son colores blancos, em, porque la raíz carece de clorofila, y si la presenta es de muy poca clorofila. Donde hay más clorofila sería en el tallo y en las hojas, y entonces es ahí donde se lleva más cantidad de fotosíntesis, ¿no? Entonces, cada vez que tú veas un color verde en una planta, en una alga, es porque es ahí donde se lleva a cabo este proceso de fotosíntesis. Entonces, también es una pregunta común, la he visto en muchas guías, que preguntan, ¿qué parte de la planta es donde se realiza mayor cantidad de fotosíntesis? Y te ponen A, tallos y hojas; B, raíces y flores; C, tallos y flores; D, raíz y hojas, ¿no? Y bueno, la respuesta correcta sería que la fotosíntesis ocurre con mayor cantidad o mayor facilidad en las hojas y en los tallos. ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a tener mayores cantidades de clorofila. La clorofila incluso es algo que se vende. La clorofila se vende en las farmacias, se vende en el Walmart, se vende en un montón de lados. Em, para nosotros, tomar clorofila, pues únicamente es como un suplemento alimenticio. Realmente no te ayuda, o sea, sí te ayuda, pero tampoco es como que si no lo tomas te mueres, ¿no? Nosotros lo tomamos en nuestra agua, o sea, se prepara en agua y sabe a menta, o sea, realmente no sabe tan desagradable. Nosotros lo tomamos porque tiene muchas proteínas, entonces si lo tomamos, pues nos nutre un poco. Pero no es como que si no tomas clorofila, te mueras. Para las plantas, la clorofila sí es totalmente necesaria. O sea, si las plantas no producen clorofila, pues se van a morir, porque entonces ¿quién va a absorber la energía del sol? Y entonces, si no se absorbe energía del sol, pues ¿quién va a realizar la fotosíntesis, ¿no? O cómo se va a realizar la fotosíntesis. Entonces, si nosotros pudiéramos observar un esquema de una hoja y la ponemos a un microscopio, se vería esto de aquí. Esto de aquí, cada bolita verde serían moléculas de clorofila, es decir, serían semejantes a ver cloroplastos, ¿no? Todas esas bolitas verdes serían cloroplastos y son verdes porque estaríamos viendo la clorofila. Entonces, es así como se visualiza la clorofila que venden. Siempre se venden en estos botecitos, pero bueno, la clorofila la producen las plantas de forma natural y pues nosotros la podemos extraer y la podemos consumir. Para nosotros, los seres humanos, los animales, pues no es necesaria, o sea, solo es un suplemento. Es decir, es como algo que podemos agregar a nuestra dieta, pero que si no consumimos no pasa nada, pero para las plantas sí es totalmente necesario. Para las plantas sí es totalmente necesario llevar a cabo estos procesos de formación de clorofila. ¿Y dónde se va a guardar esa clorofila? Pues como ya lo comentamos, en el tilacoide, ¿va? Y pues el estroma, pues lo vamos a definir como esa gelatina del cloroplasto, ¿sí? Y el tilacoide como unos sacos donde se almacena la clorofila. Entonces lo último que veríamos sería ese proceso de fotosíntesis. Tenemos el cloroplasto, tenemos las dos membranas, tenemos los sacos que se llaman tilacoides y tenemos la gelatina que se va a llamar estroma. Entonces la fotosíntesis se divide en dos procesos, en dos etapas. La primera etapa o la primera fase se conoce como la fase luminosa. A la fase luminosa también la llegan a nombrar como la fase dependiente de la luz. Es decir, que la fase luminosa va a necesitar
totalmente de la energía lumínica. Por eso se llama fase luminosa o fase dependiente de la luz. La fase luminosa va a ocurrir en el tilacoide. Entonces, en estos saquitos que ya habíamos comentado, es donde se va a llevar a cabo el proceso de la fase luminosa. ¿Por qué? Pues porque además es ahí donde se almacena la clorofila. Y como ya lo habíamos comentado, la clorofila también tiene la posibilidad o el trabajo de absorber energía luminosa. Entonces, la primera fase, como es totalmente dependiente de la luz, pues lo primero que ocurre en la fotosíntesis es absorber esa energía luminosa. ¿Dónde se va a absorber? En el tilacoide por acción de la clorofila. Entonces, cuando nosotros tenemos una plantita, tenemos aquí una plantita, lo primero que hacemos pues es regarla, ¿no? O que le caiga agua. Entonces, es agregarle agua y las plantas tienen la capacidad de poder absorber el CO2, el dióxido de carbono. Este proceso ocurre por tres subfases, por así decirlo, por tres reacciones intermedias. La primera se conoce como la fotólisis del H2O. Entonces, la fotólisis del H2O, como ya lo vimos hace rato, la palabra foto significa luz. La palabra lisis, como la vimos hace rato, por acá arriba, por acá arriba, por acá arriba, por acá arriba, lisis significa ruptura. Entonces, aquí también va a significar ruptura. Y H2O, pues es agua. Entonces, fotólisis del H2O lo podemos entender como la ruptura del agua por acción de la luz. Es decir, que cuando nosotros regamos nuestra plantita con agua, pues esa agua llega a la raíz y empieza todo un proceso de transporte. Entonces la planta recibe H2O, a esa planta le llega energía del sol, es decir, le llega luz, y esa molécula de agua se va a romper, porque es lisis, ruptura, en oxígeno. Entonces, cuando las plantas procesan esa molécula de agua, la rompen por acción de la luz solar y el producto que se forma, pues es oxígeno. Y también es una pregunta muy común de los exámenes. Preguntan, ¿en qué fase se forma el oxígeno? Y el oxígeno se va a formar en la fase luminosa que ocurre en el tilacoide. Entonces, cuando las plantas absorben agua, esa agua se rompe por la energía del sol y entonces esa agua, al romperse, se libera un producto a la atmósfera que se conoce como oxígeno. Oxígeno que nosotros vamos a respirar. Ese oxígeno es el que nosotros respiramos y que gracias a ese proceso de fotosíntesis también nosotros nos vemos beneficiados porque las plantas nos regalan oxígeno, el cual es necesario para nosotros, pues para poder estar vivos, ¿no? Y lo otro que ocurre en esta fase de la fotosíntesis, en la primera fase, la fase luminosa, es la formación de ATP. En este proceso de la fase luminosa es cuando las plantas van a empezar a formar la molécula de energía o la moneda energética que hablamos hace rato. Es importante entender que a este punto las plantas todavía no generan su alimento, pero ya dieron un gran paso, ya asimilaron el agua y además ya formaron energía, energía que van a ocupar en la segunda parte de la fotosíntesis. O la segunda fase. La segunda fase se conoce como la fase oscura. También se le conoce como la fase
independiente de la luz. Em, y también se le llega a conocer como la fase del ciclo de Calvin-Benson. Y se le llama así por el personaje, el científico que lo descubrió ya hace mucho rato. Entonces, la segunda fase de la fotosíntesis ya no va a ocurrir en el tilacoide. Ahora, la segunda fase va a ocurrir en el estroma, en la gelatinita que presenta el cloroplasto. Em, los procesos que ocurren aquí es que la planta absorbe el CO2. A este proceso se le llama fijación del CO2. Cuando las plantas absorben ese CO2 que está en el ambiente, se va a transformar químicamente por un proceso químico en la C6H12O6. ¿Va? Entonces, es en esta fase, en la fase oscura, cuando el CO2 que estaba en el ambiente, es decir, cuando las plantas absorben ese CO2, van a tener la capacidad de generar a sí mismas glucosa, C6H12O6. Y es aquí cuando las plantas pues ya se alimentan. Entonces también es una pregunta muy común. Te preguntan ¿en qué fase de la fotosíntesis se forma glucosa? Y la glucosa se forma en la fase oscura que ocurre en el estroma y la glucosa se forma a partir del CO2. Ese CO2 se absorbe con ayuda de una molécula que se llama enzima. Esta enzima se va a llamar la rubisco. Y entonces dos cosas. Primero, ¿qué es una enzima? A veces también ya es una pregunta común. Una enzima se define como una proteína, y ya vimos lo que es una proteína, que es una biomolécula. Es una proteína, o también puede ser una proteína, o también puede ser una molécula química. Con función de acelerar la reacción química. ¿Y para qué la queremos acelerar? Pues para que ocurra en menor tiempo. Entonces, la enzima que acelera el proceso de fijación del CO2 se va a llamar rubisco. La rubisco es una molécula que lo que va a permitir es que el proceso de absorción del CO2, que la planta acelere ese proceso de absorber CO2, sea cada vez más rápido, para que más rápido pueda formar su alimento, que es la glucosa. Entonces, ¿cuál es el resumen de este proceso de la fotosíntesis? La fotosíntesis está dividido en dos fases, fase luminosa y fase oscura. La fase luminosa se va a necesitar totalmente de la luz y va a ocurrir en el tilacoide. ¿Por qué? Porque es ahí donde se almacena la clorofila. Em, la fase luminosa está dividida en dos procesos, la fotólisis del agua, del H2O, y la formación del ATP. La fotólisis del H2O es cuando la molécula de agua se va a romper por acción de la luz. Entonces el agua la absorbe la planta y posteriormente se transforma en oxígeno. Y este oxígeno posteriormente es el que se libera a la atmósfera y es el oxígeno que nosotros podemos respirar. Y además, en la fase luminosa, en la primera fase de la fotosíntesis, también se va a generar ATP. Entonces, cuando ya se genera el ATP,
pues las plantas tienen energía para poder llevar a cabo los procesos metabólicos que siguen después, es decir, en la fase oscura. La segunda fase de la fotosíntesis se conoce como fase oscura, también se conoce como independiente de la luz o también se conoce como la fase del ciclo de Calvin-Benson y a diferencia de la luminosa que ocurrió en el tilacoide, la fase oscura va a ocurrir en el estroma, es decir, en la gelatinita del cloroplasto. Eh, ¿Cuál es lo más importante de la fase oscura? Que la planta absorbe CO2. ¿Cómo lo va a absorber? Con ayuda de una enzima. ¿Qué es una enzima? Es una molécula química que tiene la función de acelerar la reacción química. ¿Y para qué queremos acelerarla? Pues para que ocurra en menor tiempo. Es decir, si el organismo ahorra tiempo, pues más rápido se va a alimentar. Entonces, ¿cómo se absorbe ese CO2? Con ayuda de una enzima. ¿Y cómo se llama esa enzima? Rubisco. Así se denomina, la rubisco. Cuando la planta absorbe ese CO2, se transforma químicamente en un azúcar. Ese azúcar tiene fórmula química C6H12O6 y recibe por nombre glucosa. Entonces, también es común que se pregunte en el examen cuál es el carbohidrato con el cual se alimentan las plantas. Y pues la respuesta sería la glucosa. Entonces, para cerrar esta clase, pues tenemos que ver de nuevo la reacción general de la fotosíntesis. Habíamos dicho que todo inicia con el H2O, con el CO2, para transformarse en C6H12O6 más O2. Em, entonces, lo que es el agua y lo que es el oxígeno, este proceso químico de transformación ocurre en la fase luminosa. El agua se rompe con acción de la luz para dar oxígeno. Ujú. Y el CO2 se tiene que absorber con ayuda de una molécula que se llama rubisco para transformarla en... El CO2 se transforma químicamente en glucosa. Y entonces podríamos entender que las plantas se alimentan de un carbohidrato que se llama glucosa y que además nos regalan oxígeno. Este oxígeno pues sale a la atmósfera y es el oxígeno que nosotros vamos a aprovechar y que nosotros vamos a respirar pues para poder estar vivos, ¿no? Entonces, para terminar la clase, pues por ejemplo, hay unas preguntas que nos pueden hacer. Nos preguntan tipo de proceso metabólico. Preguntas de examen. Tipo de proceso metabólico donde ocurre la degradación de moléculas complejas a simples. Y la respuesta sería el catabolismo. También nos pueden preguntar proceso anabólico. Proceso anabólico donde la energía luminosa se transforma en materia orgánica. Y entonces la respuesta sería la fotosíntesis. Otra pregunta que nos pueden hacer es etapa de la fotosíntesis donde se obtiene C6H12O6, es decir, glucosa. Y la respuesta sería en el ciclo de Calvin-Benson o también conocido como la fase oscura, es decir, esto que estábamos hablando
aquí, ¿no? Y otra pregunta que nos podrían hacer es producto energético producido en el proceso fotosintético. Es decir, la pregunta es, palabras más simples, ¿cómo se llama el producto de energía con el cual se alimentan las plantas? Y pues la respuesta sería la glucosa, ¿no? La C6H12O6. Y tenemos que recordar que la glucosa pues es un carbohidrato y la función de todo carbohidrato es dar energía inmediata. Entonces, de esa forma, como las plantas se alimentan y hacen todo un proceso metabólico, ¿no? Y aquí vamos a dejar esta cuestión y ya la próxima clase vamos a ver procesos catabólicos, porque cabe destacar que todo esto de la fotosíntesis, como lo habíamos mencionado, es un proceso anabólico, ¿sí? Es decir, que vamos de simple a complejo y nos faltaría ver la otra parte, que sería de complejo a simple. Y voy aquí lo vamos a dejar y pues ya cualquier duda me avisas por si no quedó algo ahí muy claro. Y ya, pi.